En años recientes, el modelo de justicia de México cambió de manera significativa. En el 2008 se aprobó una reforma constitucional al sistema penal acusatorio y en el 2016 el nuevo sistema se terminó de implementar a nivel nacional. Pasamos de una metodología de expedientes a una metodología de audiencias. Este es un cambio en relación a cómo los jueces toman las decisiones a lo largo del proceso. En el sistema anterior, el proceso era en base a los expedientes. Se iba armando un expediente en donde se recopilaban las pruebas, los testigos, etc. En cambio, en el nuevo sistema tenemos una metodología en base a audiencias. Esto quiere decir que el juez no decide sobre un expediente, sino que decide sobre lo que exponen las partes en la audiencia. ¿Cómo son estas audiencias? Son audiencias públicas a las que cualquier persona puede entrar y son audiencias en donde siempre tiene que estar el juez presente. Existe el principio de inmediación, que quiere decir que el juez no puede delegar sus funciones a otras personas, sino que siempre tiene que estar ahí escuchando directamente a los testigos y a las partes. Además, son audiencias que tienen que ser de forma continua. De ser posible en el juicio todas las pruebas se tienen que presentar en un solo día. Como también los juicios orales son la última parte del proceso. Este proceso penal tiene distintas etapas. La primera etapa es la de investigación, donde las partes investigan para ir armando el caso. La segunda es la etapa intermedia, en donde las partes se preparan y ofrecen pruebas para ir a juicio. Y la parte final, que es el juicio oral. En esta etapa final hay un tribunal y un juez distinto al que llevó el proceso en las etapas previas. En esta última audiencia, que es la más importante del proceso, se desahogan las pruebas, es decir, se interrogan a los testigos, se presentan las pruebas y materiales y se da la sentencia. Ahora existen mecanismos alternativos de solución de controversias, como es el acuerdo reparatorio y suspensión condicional al proceso. Ahora se respeta el principio de presunción de inocencia, esto es, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si bien antes este principio ya estaba contemplado en tratados internacionales que obligan a México, la regla general era que en cuanto te señalaban por cometer un delito, tú ibas a prisión, en lo que dura todo el proceso. Ahora existe la figura de juez de control. Antes, un solo juez decidía si te habían detenido legalmente, decidía si había pruebas suficientes para iniciar un proceso, revisaba el expediente y decidía si eres culpable o inocente. El mismo juez decidía sobre todo. Ahora existen dos jueces. Existe el juez de control, que toma decisiones durante todo el proceso, y el juez de juicio oral, que solo está presente en la audiencia de juicio. En el nuevo sistema se busca que la minoría de los casos lleguen a juicio oral. Por eso, además de las soluciones alternas expuestas anteriormente, existen los mecanismos de congestión, como el procedimiento abreviado y criterios de oportunidad. Hay 5 principios que rigen a este nuevo sistema, como el principio de publicidad. Ahora las audiencias son públicas, aunque en el papel eran públicas, como en el juicio era en base a un expediente, nadie se enteraba de lo que pasaba. El principio de inmediación, ahora el juez siempre tiene que estar presente en todas las audiencias y cuando se desahogan las pruebas. El principio de contradicción, ahora las partes pueden controvertir lo que dice la otra parte, es decir, si yo soy defensa y el MP aporta una prueba, yo puedo presentar pruebas contrarias a argumentar en contra de lo que está planeando el MP. El principio de concentración, ahora se tiene que desahogar el mayor número de pruebas en una sola audiencia. Y el principio de continuidad, las audiencias tienen que suceder un día tras otro, es decir, si hoy el juez solo le dio tiempo a escuchar a 5 testigos, los siguientes 5 testigos los tiene que escuchar el día siguiente. ¿Por qué es importante que todos conozcamos el nuevo sistema penal? En el sistema
se respetan mejor los derechos humanos al imputado y de la víctima. En el caso del imputado, antes no se respetaba el derecho de presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en una audiencia imparcial y el derecho a tener un abogado defensor en el proceso y de tener posibilidad de réplica. En el caso de la víctima, el nuevo sistema también respeta derechos que antes estaban olvidados, como el derecho a la reparación del daño, el derecho de protección y el derecho de participación en el proceso.